Bien, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer enormemente el sacrificio que una serie de personas han hecho por venir esta tarde aquí con nosotros y especialmente nuestro invitado de honor, José María García. Decir hoy en día José María García es decirlo todo en los últimos 25 años de la radio española. 25 años en que no ha habido español, con perdón José María, que no se haya dormido al lado de una radio en donde estuvieras exponiendo los problemas, los fraudes, las irregularidades que ha habido a lo largo de estos 25 años en el deporte español. Mantenerse 25 años con más de 1 millón de personas de audiencia lo dice todo. Hoy, en Soria, queremos agradecerte precisamente el que podamos contar contigo y que podamos sumarnos de alguna forma, aunque sea a través de una conferencia tuya, a este homenaje que yo creo que los españoles, de una forma o de otra, te tienen que hacer por estas bodas de plata con la información. Con una información incisiva, con una información aguda, con una información que todos sabemos que te ha costado en muchas ocasiones muchos disgustos, pero hay algo que en España lo dice todo. Cuando sigues manteniendo esos niveles de audiencia, sigues estando en la cresta de la ola, por algo será, que dicen en muchos pueblos de Castilla. Repito, gracias, y creo que quien tanto nos está ayudando a la Fundación Científica Caja Rural, tanto nos ayudó el año pasado para hacer el Soria Saludable del 97, tanto nos ayuda para hacer el del 98 y ya nos está ayudando, y lo quiero decir aquí, para el 99, persona a la que quiero agradecer infinitamente que, a pesar de haber estado el sábado, hoy vuelva con nosotros y vuelva con José María García. Me estoy refiriendo a Daniel Yaguerri, al que nunca le podremos agradecer todos los esfuerzos que está haciendo también en pro de la defensa del deporte desde una óptica diferente, ya que a él no se le ve en la pantalla de Antena 3 Televisión, pero es el que ha hecho que los índices de audiencia de Antena 3 Televisión en este momento en los informativos suban y casi se dedique más a la información deportiva, por algo será también, que a otro tipo de información. Daniel, en nombre de la Fundación, gracias por habernos acercado a José María García, gracias por todo lo que nos ayudas, y a ti, José María, gracias, muchas gracias por haber alcanzado esos 25 años que, si son difíciles en un matrimonio, lo es mucho más en el campo de la información. Daniel, creo que tienes bastantes cosas que decir de José María García. Buenas noches. Bueno, José María viene porque ha querido venir él y estar aquí con vosotros. Yo lo voy a presentar muy rápidamente porque yo creo que es suficientemente conocido, porque no solo son los 25 años de radio, periódico, diario Pueblo, televisión. Fue en el año 72. Yo creo que os lo contará él porque se lo sabe de memoria. Tenían que hacer radio, por la noche no existía la radio, y él, con alguien más, pero él fundamentalmente apostó por la noche, y desde entonces hasta hoy, hasta mañana, hasta que quiera decir adiós, sigue ahí estando, yo creo que en una hora punta, donde el que quiere saber algo sabe dónde tiene que estar. Y con él pues hemos vivido momentos en 25 años espectaculares. No voy a contar yo lo que hizo que no fue deporte. ¿Os acordáis? Aquel famoso 23F transmitiendo toda la noche desde las puertas del Congreso. Yo creo que él tiene muy pocos secretos. Aparte de ser una persona con un gran corazón, para trabajar tiene una máxima, que es trabajar siempre 1 hora más que los demás. Y luego tiene otra reflexión que cuenta habitualmente, que él, aunque es un número 1 de la comunicación, lo sigue siendo, lo ha sido y lo será, se limita a decir siempre que es un contador de cosas. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas y hay que saberlas contar. De ahí creo que es uno de sus grandes éxitos en estos 25 años. Yo creo que además en la radio él lo ha hecho todo. Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol,
empezó en las bandas de los campos de fútbol, ahora está desde atrás, introdujo en la radio los comentaristas deportivos dentro de los partidos de fútbol. Yo creo que ahora que está tan de moda la nueva era tecnológica, José María lo que hizo fue dar color a la radio, le dio color, la empezó a ver todo el mundo como algo más que una simple máquina que soltaba una voz. Era una voz en la que se entraba al fondo de los detalles. Ha tenido muchas experiencias a lo largo de estos 25 años, yo se lo he contado la primera, me imagino que nos contará muchas más, como la que decía que empezó por la noche, empezaron no en Madrid, me parece que fue en Valencia. Quiero decir con esto que ha cumplido 25 años, que son un día más, un año más, una hora más en su carrera, que sigue estando siempre a las 12 contando lo que es noticia. Y además, el pulso de ser el número uno lo tiene por una cosa: se enfada cada mañana o cada hora en la que ve que alguien le puede pisar algo. El problema es que a José María García se le pisan muy pocas noticias, yo creo que casi ninguna. Por eso sigo siendo el número uno, y la radio es José María, y yo creo que la radio deportiva seguirá siendo José María García. Muy buenas tardes, y habría que decir aquello de saludos cordiales. 20 minutos para las 8, una hora menos en la Comunidad Canaria. Pido a la infraestructura porque a mí me gustan, aunque rara vez en mi vida he podido disputar partidos en condiciones similares, iguales a las de mis contrincantes, que como todos ustedes me están viendo la cara, yo quiero también ver las caras. Que den las luces de la sala, por favor. Si no se ha ido de vacaciones nuestro amigo, que parece que sí. ¿Quién es el encargado? Alguien se levanta. ¿Está en el bocadillo? Pues que le aproveche, si son embutidos de la tierra. Bien. Primero quiero agradecer la presencia masiva de todas y de todos ustedes. Después quiero agradecer muy especialmente, en un día difícil y complicado para mí, que 3 amigos hayan querido viajar conmigo desde Madrid: el doctor don Bartolomé Beltrán, que además yo creo que algo tiene que ver, aunque sea de pasada, en el 0-3 del pasado domingo en Mallorca, aunque no le he dictado a Miguel Ángel Otina la táctica ni nada por el estilo. A Alfonso Sánchez, amigo y compañero, y a mi entrañable Daniel Yaguerri, al que yo descubrí hace mucho tiempo. Ya había dejado el seminario en los tiempos heroicos de Antena 3. 25 años de radio son un mundo. La verdad es que son 25 años de radio y más de 30 de profesión. Quiere decir esto que uno es ya, si no un viejo, sino un veterano, y como bien decía Daniel Yaguerri, contador de cosas. Yo he tenido un privilegio. En principio soy un auténtico privilegiado por varias razones que luego expondré, pero yo he tenido el privilegio de, con 14 años, siendo alumno del Colegio Maravillas, hermanos de las escuelas cristianas, los del Baberito, de descubrir mi vocación. Allí se editaba y se sigue editando. Estate quietecito, Rico. Gracias. Sí, a ti. Se editaba y se sigue editando una revista que tiene un título muy significativo: Perseverancia. Perseverancia es constancia, y la constancia perseverante creo que es el norte de mi vida. Allí descubrí lo que quería ser, y ese es mi mayor y casi mi único logro. Yo solo quería ser contador de cosas, y después de más de 30 años es única y exactamente lo que soy: un contador de cosas, partiendo de un hecho indiscutible, la verdad. Pero luego esa verdad puede ser contada, escrutada, analizada
desarrollada, programada y proyectada de muy distintas maneras. Y luego, evidentemente, el contador puede ser dócil, el contador puede ser rebelde, el contador se va haciendo a imagen y semejanza de lo que sus clientes, que son los receptores de la noticia, esperan y desean de él. La muerte de un contador es la muerte natural. Cuando un doctor dice encefalograma plano, es que se ha acabado la vida. La muerte de un comunicador es la indiferencia. Y quizá otro de mis éxitos es que después de más de 30 años tengo miles de amigos y miles de enemigos. Los amigos los elijo yo, los enemigos me eligen ellos. Pero hasta el momento lo único que no he cosechado, toquemos madera, son indiferentes. El día que reclute indiferentes es el día de decir adiós. Soy comentarista deportivo desde hace más de 30 años por accidente. Alguien dirá, coño, vaya accidente. Pues sí, por accidente. Otro de los privilegios que me ha concedido la vida es que mi padre me dejó ser lo que yo quería ser. Hace 30 años esta profesión ni tan siquiera estaba en la universidad. Esta profesión tan solo se podía estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo, ironías del destino, dependiente del Ministerio de Información y Turismo, la misma institución que regulaba la famosa censura, y en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, que era una escuela paralela cuyos estudios había que convalidar. Cuando alguien le decía a su padre, quiero ser periodista, pues por lo general te decían, muy bien, pero tienes que estudiar algo serio primero. No era una profesión bien vista. Los padres querían ingenieros, abogados, médicos, pero no periodistas. Mi padre me dejó ser lo que yo quería ser, acertada o equivocadamente. Y digo que fue por accidente porque yo comencé en Radio España con el, para mí, gran fenómeno de la comunicación radiofónica. Los más veteranos lo recordarán, que era Bobby de Glané, un auténtico fenómeno en la comunicación. Incorporado al equipo de reporteros de Bobby de Glané, un día, haciendo una entrevista a un personaje entonces importantísimo, a la tercera pregunta, ese personaje estaba acompañado de otro señor al que yo no conocía, y en la tercera pregunta me vio pues tan pequeñito como ahora más o menos, porque crecer he crecido lo justo y siempre en la misma distancia, y con esa voz atiplada que decía Bernabéu, amariconada, que a la tercera pregunta le parecía excesivamente indiscreto y me echó del despacho. Por la parte de atrás salió ese señor y era Emilio Romero, director de Pueblo. Dijo, chaval, si quieres trabajar en un periódico, vete mañana a la calle Huerta 73, sede del diario Pueblo. Como se pueden imaginar, perdí, como vulgarmente se dice, el traserillo para estar lo más temprano posible. Pueblo entonces era el periódico por excelencia, era un diario vespertino, tremendamente espectacular y popular, y con una tirada, la mayor tirada en el periódico de su naturaleza vespertino de España. No me recibió, obviamente, Emilio Romero, me recibió el que hoy es presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, don Jesús de la Serna, y me dice, el director me ha dicho que te probemos. ¿Qué quieres hacer?
A mí me sorprendió porque normalmente siempre te mandan, tú elige, que luego nosotros decidiremos y primero tienes que probar tu valía. Hice una primera entrevista política. Entonces, las Cortes españolas estaban configuradas de forma muy diferente. Había un sector importantísimo que era los padres de la patria, los llama el tercio cabezas de familia. Entonces yo busqué a un personaje que se presentaba por ese sector, al que unos grandes almacenes habían pagado su campaña y él había cambiado a su santa de 40 por 2 de 20, lo que no está nada mal, pero evidentemente no era la clara representación de lo que entonces se entendía por un representante del tercio cabezas de familia. Le hice 47 preguntas. Al día siguiente aparecieron publicadas 17. El que respondía era un genio. El que preguntaba, con perdón, un gilipollas. Dije primera y última. Tenía tan solo 2 posibilidades. O información municipal a los alcaldes leña al mono, o información deportiva. Y me decidí por la información deportiva. Tuve todos los problemas que se pueden imaginar, porque era un periodismo muy agresivo, porque entonces entendía que los dirigentes siempre llevaban la razón, los presidentes poco menos que tenían derecho de pernada, los deportistas eran esclavos, algunos ya ganando muy buenos sueldos, pero en definitiva esclavos. Cuando firmaban un contrato estaban ligados de por vida a ese club. La reglamentación tan solo obligaba a los españoles. En el Madrid, por ejemplo, había un jugador brillantísimo como era Manolo Velázquez, estaba ganando 700.000 pesetas. Había llegado un alemán de melena grande y larga que era Günter Retscher, ganaba 3 millones. Cuando Günter Retscher terminaba su contrato era libre. Cuando Manolo Velázquez terminaba su contrato con el Real Madrid, estaba obligado a renovar de por vida con un incremento único y exclusivamente del 10% anual. Era una situación dantesca. Empecé una lucha tremenda hasta que, bueno, pasé por toda suerte de vicisitudes y me tuve que marchar del diario Pueblo. Y la casualidad que se ha cruzado felizmente la mayor parte de las veces e infelizmente en alguna, puso en mi camino a Manolo Martín Ferrán, también un genio de la comunicación. Manolo Martín Ferrán me llamó y me dice: voy a hacer un programa en la cadena SER que voy a llamar Hora 25 y si quieres hacer los deportes te vienes conmigo. La radio entonces, desde que había perdido fuerza por el boom televisivo, estamos hablando de 1972, la radio prácticamente no contaba, no existía, el monopolio de Radio Nacional con su famoso parte era total y absoluto, y la radio informativa no existía. Y le dije: mira, Manolo, yo no tengo nada, tengo una mano detrás de la otra, pero la radio ahora y a las 12 de la noche estamos abocados al más estrepitoso de los fracasos. No nos van a escuchar ni nuestros familiares. No te preocupes. Empezamos Hora 25. Creo que fue el gran invento radiofónico del siglo. Hubo que sortear todas las dificultades habidas y por haber. Había que enviar con 48 horas de antelación cada día a la censura el contenido del programa e incluso en la sección deportiva. Entonces, pues, personajes famosos eran Pirri, Amancio, un nadador, Santiago Esteva. Tenías que enviar las preguntas que le ibas a hacer y era, yo acababa además de llegar a la radio. Yo estaba en Pueblo, estuve en televisión un tiempo prudencial. Perdón, es que me he saltado la llamada de Martín Ferrán para Hora 25. Cuando yo salgo de Pueblo, Martín Ferrán, que se cruza en mi camino, me llama
para Televisión Española. Entonces, en Televisión Española había un programa, que es el que cerraba la programación, hablo del año 71, que se llamaba 24 horas, que empezó presentando Manolo Martín Ferrán y que continuó presentando, vámonos al año 71, Jesús Hermida. El mismo Jesús Hermida, con sus tics y con su grandeza de siempre, porque quien no conoce a Jesús Hermida se ha perdido un personaje irrepetible. Bueno, generoso y compañero de sus compañeros. Todo el programa se hacía en directo, a excepción de la sección deportiva que hacía García y que debía de ser un peligro público para el país, porque el director de los informativos tenía que ir todas las noches a Prado del Rey a visionar el contenido de mi trabajo. Como era joven y como era ingenuo y como era rebelde, un buen día me dije, yo ya había conseguido éxitos notables en Televisión Española, me dije, voy a poner a prueba al director general. Le fui a ver y le dije, mira, no podemos continuar así, porque para ti es un engorro, yo no me siento cómodo, y si te parece, es mejor que lo dejemos. Se lo dije con el sano propósito de que él rectificara y que dijera, no, hombre, no, que lo estás haciendo muy bien, quédate. Y no, cuando le dije, no puedo continuar así, me sorprende, me pone la mano en el hombro y me dice, chaval, no sabes el peso que me quitas de encima. Te vas, me haces un favor porque te tenía que echar. Es decir, me fui 5 minutos antes de que me echaran. Se vuelve a cruzar en mi camino Manolo Martín Ferrán, lo que les contaba de la radio. Voy a poner en marcha un programa, se llama Hora 25. Digo, Manolo, la radio ya no nos va a escuchar nuestros familiares. Y me dice, no te preocupes, vamos a empezar y vamos a ver lo que sale. Comenzamos, el trabajo fue muy duro, tremendo. Repito, había que mandar 48 horas antes a la censura las galeradas, incluso con las preguntas que ibas a hacer. Hombre, evidentemente luego cambiabas todas las preguntas, pero además incluso cada día cambiabas de personaje, había unos follones impresionantes. Y estuve 10 años en la cadena SER con aquella mítica Hora 25, que no tiene nada que ver con la de ahora, de eso luego hablaremos. Y batimos todos los registros de audiencia y sobre todo algo importantísimo y decisivo en la radiodifusión privada, que es los ingresos publicitarios. Durante 10 años, si seguimos así, yo tengo que estar concentrado, lo siento por eso. Bueno, pues durante 10 años batimos todos los registros y durante 10 años la cadena SER me ayudó, me defendió y me protegió. Yo le di todo a la cadena SER, pero la cadena SER también me dio todo. Durante 10 años, solo en una ocasión, el director general Eugenio Fontán me pidió, no me exigió. Yo, rebelde, creo que con causa, he sido, soy y seguiré siendo cabezota. Chifla, chifla, que si no te apartas tú yo no me aparto. Pero creo que rebelde con causa. Entonces en España el juego estaba prohibido. No existía el bingo famoso ya, ni los casinos, y tan solo lotería y quinielas. Las quinielas eran un cheque al portador y se movían miles y miles de millones. Los clubes ponían todo, el circo y demás, y recibían migajas. Y yo comenzaba todos los días mi programa diciendo, ¿dónde
están los millones de las quinielas. El deporte español entonces dependía del único ministerio que no debería de haber dependido jamás, que era la Secretaría General del Movimiento, que era el ministerio más político. Yo creo que algún genio de la época dijo: ¿dónde ponemos el deporte? Secretaría General del Movimiento, movimiento es lo mismo que deporte, pues venga, que dependa de Secretaría General del Movimiento. Y el ministro, secretario general del Movimiento, era el ministro responsable del deporte. Y un buen día me dije: Fontán, tengo un pequeño problema, y es que me ha llamado el ministro que desde hace 10 días tiene que dormir a base de pastillas, porque le tienes mortificado con esa pregunta. ¿Tú no podrías estar un tiempo sin hacer la pregunta? Como no era una exigencia ni una orden, yo tengo una máxima. Si mañana viene alguien y te dice: oye, ¿te puedes desaflojar, aunque solo sea un agujerito, el cinturón? Y si tú dices que sí, perdón por la vulgaridad, estás invitando a que el día siguiente te pongan mirando a Almería. Si tú dices que no, evitas evidentemente la tentación. Pero como no era una orden, era una petición, dije: no hay ningún problema. A los 15 días le llamo y le digo: director, ¿el ministro duerme? Todavía no. Estuvimos otros 15 días. Y antes de acabar el segundo periodo, ya me llamó y me dijo: oye, que al menos para dormir no necesita pastillas. Todavía no se conocía la Viagra. Muy bien, yo había cumplido con mi director general, pero estaba en deuda con mis oyentes. Había que recuperar el tiempo perdido. Y al mes siguiente empezaba el programa ¿Dónde están los millones de las quinielas? Y terminaba el programa ¿Dónde siguen estando los millones de las quinielas? Habíamos recuperado. En 10 años es la única petición. Pero llegó el año 1982. Se iban a conceder las emisoras de frecuencia modulada. La cadena SER, con buen criterio, quería equipar los lugares en España donde no tenía emisoras. Y el ministro responsable de firmar aquella orden era el entonces, el deporte ya había salido de Secretaría General del Movimiento, era el ministro Pío Cabanillas. Yo llevaba una temporada muy dura con Pío Cabanillas. Yo nunca persigo a nadie, ni la tomo con nadie, sino simplemente puedo acertar o equivocarme, pero empecé la campaña fuerte con Pío Cabanillas porque cuando Pío Cabanillas es nombrado ministro, ha sido ministro de todo y con todos, pero cuando fue nombrado ministro responsable del deporte, tuvo la gentileza y la generosidad de llamarme a su despacho 48 horas después y me dijo: García, yo le estoy siguiendo, está haciendo usted una campaña que creo que es muy positiva. En España tenemos pocas instalaciones deportivas, mal conservadas, y además utilizadas en muchos casos para cosas que nada tienen que ver con el deporte. Yo, como máximo responsable, le prometo que a partir de este momento ni un solo recinto deportivo va a albergar ni a un conferenciante político ni a nadie que tenga poco o nada que ver con el deporte. Y si no se cree lo que le estoy diciendo, yo le mando esta noche a mi programa al director general para que confirme sus palabras. Digo, los ministros me ofrecen escasa credibilidad, por no decir ninguna, le dije, pero le vamos a conceder en este caso el beneficio de la duda. Y no hace falta que vaya el director general, yo creo lo que me dice el ministro. Era el mes de octubre, llega el mes de diciembre. Pontevedra, Galicia, un palacio de los deportes viejo, mal conservado. Y me empiezan a llegar denuncias que a todos los deportistas ese fin de semana los han puesto de patitas en la calle porque hay un mitin político. ¿Saben ustedes quién era el conferenciante? Pío Cabanillas.
Entonces empecé una campaña tremenda y mis campañas eran constantes y perdurables. Pío, Piito, Piete, etcétera, etcétera. Y entonces el señor Cabanillas era el que tenía que firmar la concesión de las emisoras. Eugenio Fontán me ha dicho, me llama y me dice, ya no era una petición, era una orden. A partir de este momento no puedes hablar de Pío. Tuvo la generosidad de contarme por qué. Y entonces dije, muy bien, me fui y estuve toda esa tarde meditando qué hacer. Empecé el programa por la noche normal, hice el programa absolutamente normal y me despedí diciendo, señoras y señores, como habrán advertido, esta noche del señor Cabanillas ni Pío. Al día siguiente había un partido internacional, jugaba la selección española. Yo había elegido como comentarista al malogrado Juan Gómez Juanito y cuando llegué a la emisora me habían echado. Habían pasado 10 años. 10 años antes, en el 72, de Televisión Española, me fui 5 minutos antes de que me echaran. 10 años después, en la cadena SER, me echaron 5 minutos antes de que me fuera. Me fui de nuevo a la calle. Me había costado, continuar en Televisión Española me había costado muy poco. Con haber hecho lo que entonces se llevaba, salir con un micrófono, salir con un bolígrafo dorado y decir buenas noches, somos campeones del mundo en caza, da lo mismo con perro sin perro, estaría todavía en Televisión Española. En la cadena SER, entonces, la única radio que existía en España comercial era la cadena SER, me habría costado muy poco ceder. Pero esa rebeldía no era por mí, era defendiendo mi libertad, que era la libertad de mis oyentes, que es lo que no muchos entienden o no muchos comprenden. En el año 82, ya talludito, ya con familia, porque, y luego verán por qué cuando encardinemos, lo difícil en la vida es el no. El sí está al alcance de cualquier tonto. Lo complicado en la vida y en cualquier momento es decir el no. Hay que meditar, pensar y calibrar. El sí está al alcance de todo el mundo. Lo que encierra dificultad suprema es el no. Y yo recuerdo que cuando el director de los servicios informativos de Televisión Española me dijo lo de no sabes qué peso de encima, me quitas encima, yo tenía un SEAT 600 que estaba pagando a plazos. Enfrente del Prado del Rey había una gasolinera que todavía hay y me paré antes de llegar a la gasolinera para decir, ¿tengo yo derecho a jugar de esta forma con mi futuro? Entonces estaba todavía soltero y si tenía 20 duros me tomaba una copa o echaba gasolina y si no, dejaba el coche cerrado, pero vivía con mis padres. Pero 10 años después, decir no a la única radio que en ese momento existía, la única radio comercial, ya casado, era difícil y complicado, pero dije no también. Y se vuelve a cruzar en mi camino Manolo Martín Ferrán. Recuerdo que el mismo día, esa mañana que en la cadena SER me dicen adiós y que tengas mucha suerte, me había invitado Televisión Española, que yo tuve el privilegio de trabajar en la mejor televisión de España. Televisión Española, no había otra, era la mejor de España. Y me habían invitado a la primera edición de Telediario para dar cuenta de mi salida de la cadena SER. Y estando en la sala de producción del Telediario, recibí una llamada. Era la llamada de Antonio Asensio. Ese día estaban reunidos en Madrid los hermanos Jiménez de Parga, Manolo Martín Ferrán y Antonio Asensio. Estaban poniendo las primeras piedras de lo que iba a ser la televisión privada. Y como la televisión privada, hablo de 1982, no tenía
visos de inmediatez, con unas emisoras de frecuencia modulada que Adolfo Suárez había concedido a un grupo de allegados, dijeron, pues las ponemos a tu disposición y hacemos Antena 3 Radio. Y así nace Antena 3 Radio. La misión no era difícil, era casi imposible. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los aparatos de radio, no tenían frecuencia modulada. Toda la programación convencional se hacía en onda media y la frecuencia modulada que existía era por su alta calidad, por su tecnología, para la programación musical. Comenzamos en el año 82, un trabajo tremendo. Tengo un recorte, 1982, cuando el diario El País era un periódico y todavía no se había convertido en ese panfleto que es hoy al servicio del imperio del monopolio, cuando era un periódico que tuvo una influencia tremenda y positiva en la transición española, donde decía que se agotaban en España los aparatos de frecuencia modulada. Comenzamos un recorrido muy lento, pero muy seguro. Pobres de solemnidad. Recuerdo que paralelamente a Antena 3 nacía también en frecuencia modulada Radio El País. Empezamos con 3 emisoras. Recuerdo el Mundial del 82, unos trabajos tremendos y prácticamente para llegar a menos de la cuarta parte de la población. Pero fuimos creando un equipo. Nace para la radio el malogrado Antonio Herrero, figura casi irrepetible, Luis Herrero, Carlos Pumares, descubrimos a los Goma Espuma, el doctor Beltrán, la infraestructura en las distintas provincias españolas donde teníamos emisoras o donde íbamos captando emisoras asociadas, y a los 2 o 3 años ya empezábamos a sonar, ya empezábamos a contar. Paralelamente a nosotros había nacido Radio El País, tenía toda la infraestructura del mundo, con el grupo Prisa, con responsables de todo el mundo, pero paralelamente al éxito de Antena 3, pues Radio El País no sabía lo que hacer con tantos millones de oyentes como tenía y con tantos millones de inserciones publicitarias que desapareció del mercado. En el año 85, el grupo Prisa se da cuenta que la radio es el medio del futuro. Y en una operación legal, en una operación de mercado, se hace con la cadena SER. Operación absolutamente lícita. La cadena SER tenía su cuerpo accionarial, el grupo Prisa se interesa por la cadena SER y compra la cadena SER. Y en el año 85 se inicia una batalla hermosísima, la batalla más bonita de la radio. Una SER absolutamente consolidada, al que le habían inyectado pues toda la potencia del grupo, con la sinergia de sus medios de comunicación propios, y Antena 3, en solitario, pero con gente muy joven y anticipándose a los demás en la creación de comunicadores, en la sinergia de grupo, en los tertulianos, en todo eso que trajo al mercado, y que esto nadie se lo puede negar, Antena 3 Radio. Experiencia irrepetible. En el año 87, en el año 88, Antena 3 se va acercando a la radio. Luchábamos entonces en casi igualdad de condiciones, más o menos número parejo de emisoras, hasta que en el año 89-90 Antena 3 supera a la cadena SER en audiencia. Y entonces la cadena SER, ¿qué es lo que hace? De forma absolutamente alegal,
De la misma forma que la adquisición de la cadena SER por Prisa en el año 85 fue absolutamente lícita, en el año 92, saltándose a la torera la legislación vigente que todavía existe, con la aquiescencia y permisibilidad del gobierno socialista, invade y compra Antena 3 Radio. El proceso, la inmensa mayoría de ustedes lo conocen, fue tremendamente tortuoso, difícil y complicado. El presidente de Antena 3 Radio era don Javier de Godó, el conde de Godó. Con él, en 10 años, yo había tenido una colaboración estrecha y una gran amistad. Y en el mes de junio me llama y me invita a almorzar en el Hotel Ritz. Y me dice, ¿sabes que tengo que vender mis acciones en la radio? Porque las acciones de Antena 3 Radio estaban en paralelo con las acciones de Antena 3 Televisión. Había nacido la televisión privada y la televisión privada inicialmente tenía unos costes desmesurados. Tengo que vender Antena 3 Radio y me han dicho que vosotros los profesionales queréis comprar la radio. Y en efecto, tanto Antonio Herrero como Luis Herrero estaban interesados en comprar la radio, habían conseguido incluso una financiación, en principio, que podía ser tremendamente válida, a través del Banco Popular, pero yo les dije que no, que yo no quería comprar la radio porque el comunicador no puede, no debe de ser empresario. El empresario tiene que defender unos intereses y el comunicador tiene que defender otros. Y le dije a Javier, como yo les he dicho que no, ellos ya no compran la radio. El ejemplo que yo le puse a Javier Godó es, mira, Campeonato del Mundo de Estados Unidos. Si yo soy comunicador, yo tengo que cubrir todas las sedes y colocar personas adecuadas en todos los ángulos informativos. Tengo que mandar 10 o 12 personas. Si soy empresario, mando 4. No es que como jefe de deportes quiera perjudicar a la casa, pero como jefe de deportes mi prioridad es la informativa. Y como empresario, mi prioridad es la administrativa. Ambos conceptos chocan. Entre el comunicador y el empresario, me quedo con el comunicador, no compramos la radio. Bueno, pues quiero que sepas que yo voy a vender la radio, pero al único que no le voy a vender la radio es a Polanco. Oigas lo que oigas y escuches lo que escuches. Un mes después se vende Antena 3 y repito, con la aquiescencia y permisibilidad del gobierno socialista, la radio se vende a Polanco. Concluido el Consejo de Administración de Antena 3, en el que se había decidido la venta y todo lo demás, me llama Javier de Godó a su despacho. Está sentado a su derecha don Manuel Jiménez de Parga, entonces consejero de Antena 3 y hoy miembro del Tribunal Constitucional. Y Javier Godó me dice, en mi nombre y en nombre de Jesús de Polanco, te pido que te quedes. Y le dije, Javier, yo te quiero mucho, nunca hemos tenido ningún problema, pero tú eres incapaz de hablar en nombre de nadie porque eres incapaz de hablar en tu nombre propio. Un mes antes me habías dicho que el único que no vendías la radio era Polanco y Polanco ha comprado la radio. Y me remito a mi despedida en Antena 3 Radio, aquella noche del mes de julio del 92. Don Jesús, ¿cómo estaba de la tos? Doctor, hay que recomendar alguna pastilla. De mi despedida de Antena 3 Radio, donde dije, don Jesús del Gran Poder, o Jesucito del Gran Poder, aquí tienes la radio, haz con ella lo que quieras, pero yo me voy. Yo no me fui de Antena 3 Radio porque el Grupo Prisa fuese a limitar mi libertad. Yo no me fui de Antena 3 Radio porque no, por pensar o por creer que no me iban a dejar continuar siendo libre.
Me fui porque el concepto de radio que el grupo tenía no era el que yo había mamado. Ese concepto de radio, claramente expuesto por su consejero delegado, Juan Luis Cebrián, en sendas intervenciones en el Escorial, no entendía la figura estelar del comunicador, no quería la radio de las estrellas y odiaba a los tertulianos. Años después, de sabios rectificar, la SER es una tertulia, aunque monocorde, y empiezan a lanzar a sus figuras. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que entendieran su error. Y cuando en el año 92 yo me voy, soy consciente de lo que me juego. Empiezo a enfrentarme al grupo de prensa más fuerte y más poderoso en la historia de este país, el que dictaba lo que había que hacer, el que mandaba, hacía y deshacía en el propio gobierno, el que prácticamente te bendecía o te condenaba. Y desde aquel año 92 inician en la historia de este país, y no me refiero solo a la información deportiva, no ha habido un periodista que haya sufrido una persecución más feroz y diaria que la que yo he recibido. Les recuerdo páginas de publicidad en el diario El País. Recuerdan un señor bajito con bigote Hitler destrozando micrófonos. Al lado, la información saludable de la cadena SER. Gracias al monopolio del codificado que el gobierno socialista le regaló al señor Polanco, en el partido televisado de los domingos, todos los domingos, las cámaras buscaban unas pancartas muy bien colocadas y con una transparencia en el mensaje total: butano, cabrón, enano, saltarín, domingo tras domingo. Desde el año 92 es obvio que con indudable éxito todas las noches hago 2 programas, el mío y el de la cadena SER. Como conmigo no pudieron, luego la iniciaron esa campaña de persecución atroz con el malogrado Antonio Herrero, al que no han dejado tranquilo ni después de muerto. Que si había cazado corzo, venados o cerdos sin licencia, que si era especulador inmobiliario, aprovechándose del famoso error de Mónica Lewinsky, fíjense, la que le organizaron. Como tampoco pudieron con el bueno de Antonio, con el único que ha podido con él ha sido Dios, y él sabrá por qué lo ha hecho, inician la campaña de acoso y derribo contra Luis Herrero. Y con el pretexto de que Luis Herrero dirigía un programa en Televisión Española, dicen que la única condición de Luis Herrero para hacer ese programa en Televisión Española es que era el hijo de un exministro. En efecto, Luis Herrero es hijo de don Fernando Herrero Tejedor, que falleció hace más de 20 años en accidente automovilístico y que fue un hombre decisivo en la transición política española porque fue el padre político de Adolfo Suárez. Pero fíjense si Luis Herrero sale tartaja o tonto. Luego, en una época que fue director de un periódico en Castellón, le involucran con el 23F. Es decir, no dejan crecer la hierba, no aceptan la competencia sana. En el año 92, retomo la historia, cuando, eso sí, ya con mi economía muy saneada, ya sin tener ninguna letra y ningún problema económico, y con mi situación absolutamente solventada, me veo otra vez en la calle. Tenía 2 opciones para hacer radio, que es lo que a mí me gusta. Lo dije, y ninguna de las 2 me gustaba. O los ciegos
o los curas, o la ONCE o la COPE. Yo tenía un compromiso moral con el entonces consejero delegado de la ONCE, don Miguel Durán, cuando dejase Antena 3 para ir a trabajar a Onda Cero. Estaba el contrato redactado y todo pactado, pero yo a Miguel Durán yo nunca exijo, pido. Le había pedido que conmigo me acompañaban Luis Herrero y Antonio Herrero, porque eran los dos hombres que más plumas habían dejado conmigo en Antena 3 Radio. Me dijo, con Luis Herrero no hay ningún problema. Es más, estamos pensando en ofrecerle la posibilidad de que presente un telediario en Telecinco, porque ellos tenían el 25% también de Telecinco. Pero con Antonio Herrero vamos a tener problemas, porque ha sido tremendamente crítico con la ONCE y el Consejo de Administración no va a aceptar su fichaje. En efecto, 48 horas antes de firmar mi contrato, me dice, Antonio Herrero no puede venir. Pues yo tampoco. Y es cuando me voy a la COPE. En la COPE, en el año 92, encontramos un fenomenal equipo humano y unos estudios y una infraestructura técnica de primerísima división. Si en Antena 3 el rodaje había sido tremendamente costoso, en la COPE todo eso era terreno ya trillado, porque había buenos profesionales y una gran dotación técnica. Pero cuando nosotros llegamos a la COPE en el año 92, de 4 cadenas de radio, la COPE era la última. Ese año había perdido más de 2.000 millones de pesetas y estaba en una ruina latente. A mí, el consejero delegado de la COPE, que sigue siendo consejero delegado, don Bernardo Herráez, me dijo, no le tengo que esconder nada. Si usted no viene, tenemos que cerrar. Son palabras suyas. En el año 92. Porque, a diferencia de otros medios de comunicación, la radio son los comunicadores. En esta sala no hay absolutamente nadie que escuche la SER. En esta sala no hay absolutamente nadie que escuche Onda Cero. No hay absolutamente nadie que escuche Radio Nacional. Sí hay muchos que escucharán a Iñaki Gabilondo, que escucharán a Luis del Olmo, que escucharán a Carlos Herrera. ¿Por qué? Porque el oyente lo que busca es al comunicador. Y allí donde está el comunicador, en la emisora que está su cliente, el oyente. A unos por la mañana le gusta Carlos Herrera, a otros Luis Herrero, a otros Iñaki Gabilondo, a otros Luis del Olmo. Luego hablaremos de poder elegir al comunicador, que no todos pueden elegir al comunicador, desgraciadamente. Pero la radio no es escuchar la COPE, la SER o Radio Nacional, es escuchar al comunicador. En un periódico, una primera figura cambia de periódico, como ha sucedido. Paco Umbral estaba en El Mundo, se fue al ABC, del ABC volvió al Mundo y no ha pasado nada. Federico Jiménez Los Santos estaba en el ABC, se fue al Mundo y no ha pasado absolutamente nada. En televisión, recuerdo, Pedro Piqueras presentaba en Televisión Española el telediario de mayor audiencia. Y Antena 3 Televisión fichó a Pedro Piqueras. Y en Antena 3 no funcionó. Y no fue la culpa de Pedro Piqueras, que es un profesional de primerísima línea, y al que le quitaron el telediario y le encargaron un programa Espejo Público, y lo hizo de maravilla. Pero es que en televisión el comunicador no es tan decisivo. En la radio sí. ¿Por qué la COPE estaba en la situación que estaba? Porque en la COPE había una figura de primerísima línea, Luis del Olmo, y ejerciendo la libertad del mercado, Luis del Olmo deja la COPE y se va a Onda Cero. Y la COPE se arruina y sale a flote Onda Cero. O por lo menos coloca a Onda Cero en el mercado. Nosotros nos vamos de Antena 3 Radio y Antena 3 Radio bate un récord mundial. Pasa del primer puesto en el ranking a la inexistencia, a cerrar sus instalaciones. Cuando llegamos a la COPE somos conscientes de eso.
Hemos sufrido lo que no está en los escritos, pero hemos continuado. Hemos pasado a luchar por una primera posición. En los últimos años, la COPE, de perder más de 2.000 millones, ha pasado a producir unos dividendos anuales superiores a los 1.000 millones. Este año se van a aproximar a los 2.000, si no lo rebasan. Pero, ¿cuál es nuestra lucha? Por eso digo, rebeldes, pero creo que con causa. Lo único que buscamos es un equilibrio. Lo único que pedimos, que es lo que pedirá el presidente de Numancia, es que en un partido de fútbol jueguen 11 contra 11, con un árbitro a poder ser neutral, como su nombre indica. Pero nosotros estamos jugando un partido donde somos 6 y jugamos contra 11 el árbitro e incluso los 2 jueces de línea, utilizando terminología deportiva. Eso que se vende permanentemente como el EGM, Estudio General de Medios y demás. Hoy me decían que la cadena SER Soria ha tenido la gentileza con Juanma de decir que José María García, ese gran comunicador, daba una conferencia y en una brillantísima intervención el director de la SER en Soria ha dicho: el gran comunicador, pero rebasado ya por el programa deportivo de la SER. Lo único que buscamos es un equilibrio y que el oyente de Soria que quiera escuchar la SER, escuche la SER, pero que el oyente de Soria que quiera escuchar la COPE tenga la libertad de poder escuchar la COPE, que no la puede escuchar porque no hay COPE en Soria. Es lo único que pedimos. Fíjese qué sencillo. Cuando yo bautizo el imperio del monopolio, porque es el monopolio, es decir, el soriano que paga sus derechos, que paga sus impuestos, y no es demagogia, y tiene sus derechos, no puede escucharlo. Y cuando venden todas esas historias del Estudio General de Medios que se hace por postes repetidores, fíjense cuál es la configuración del mapa radiofónico en este país. A ver si estamos jugando un partido de 6. Si nosotros no vegetamos, vivimos, y además somos auténticos privilegiados, pero fíjense en qué condiciones. Miren ustedes, en estos instantes, el grupo radiofónico del imperio del monopolio se llama Unión Radio. Tiene 378 emisoras en España. La COPE 166. Si nos colocamos en esta comunidad, Castilla y León, Unión Radio, 42, la COPE 16. Fíjense el equilibrio y la igualdad. Tenemos Ávila 3-1, Burgos 7-2, León aquí casi 6-5, Palencia 3-0, Salamanca 4-3, Segovia 6-0, Valladolid 5-2, Zamora 6-2, Soria 2-0. ¿Dónde se desequilibra? ¿Dónde se produce el desequilibrio? Cuando el PSOE autoriza la ilegalidad. ¿Y qué hacen? Compran Antena 3, ¿para qué? Para cerrar Antena 3. Equipan todas sus emisoras con Antena 3 y además le quitan la posibilidad de que esté la competencia. Yo he estado muchos años con ustedes con Antena 3 Soria. ¿Qué es hoy Antena 3 Soria? Una emisora de la SER, que como ya tenía otra, utiliza para la programación colateral, para lo que quiera. ¿Es esa la lucha? ¿Es esa la igualdad? Contra eso es contra lo único que luchamos. Única y exclusivamente contra la desigualdad. Yo soy un privilegiado. Yo, esto que no se pueda entender, o allá cada uno como lo entienda, como falsa modestia. Pero yo estoy en la radio y hago radio porque me gusta. Yo podría estar retirado. Tengo ya la luz pagada hasta que Dios me lleve. La mía y la de toda mi familia. Yo he ganado una fortuna. Y gano una fortuna. Porque produzco una fortuna.
En mis 5 años en la COPE ha ingresado más de 15.000 millones netos con mis programas radiofónicos. Porque toda mi lucha y toda esa rebeldía es por la fidelidad de mis oyentes. Nosotros batimos un récord mundial. Cuando en el 92 nos fuimos de Antena 3 a la COPE, con nosotros se vino más de 1 millón de oyentes. Y lo que es más importante en la radiodifusión privada, nos acompañaron el 99,99% de los anunciantes. Porque la ecuación es clara. Tienes oyentes, tienes publicidad. ¿Por qué? Porque no traicionas y porque única y exclusivamente cuando luchas por la libertad, por la independencia tuya, que en definitiva es la libertad y la independencia de tus oyentes. Estamos en la lucha y vamos a seguir en la lucha. El único problema es que a nosotros nos pasa un poco como al gobierno. Yo no soy del PP, ni lo voy a ser, ni tengo ninguna vinculación política. Lo que sucede es que estoy en la misma lucha que debería de estar y que yo creí que iba a estar, aunque ahora tengo mis razonables dudas, el PP, contra el monopolio. Porque el propio imperio del monopolio ha creado el famoso sindicato del crimen y ha hecho ese equipo de rivales, porque o estás con ellos o estás contra ellos. ABC, El Mundo, Televisión Española, la COPE. ¿Pero qué sucede? La lucha es desigual. En aquella parte del río está el imperio del monopolio, que es una secta. Y como todos bien saben, la secta solo tiene un mandamiento de obligado cumplimiento, que es la obediencia. Hace muy poco, el emperador del imperio del monopolio dijo en el medio de comunicación más influyente del mundo, New York Times, que en España se estaban recortando las libertades. Algo que es absolutamente falso. Lo que pasa es que estábamos en plena guerra mediática, corría peligro el fútbol y demás, y le estaban tocando la cartera al emperador. Eso es lo que él entendía por libertades. Pero paralelamente, toda la sinergia de ese grupo inmenso, El País, la SER, Canal Plus, con la incorporación del TVO deportivo, también llamado AS, 5 días, empezó, ahí habían tocado una campanilla, ring, 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 que al señorito le han tocado el bolsillo, maricón el último, y mañana, tarde y noche, era un discurso monocorde, como es en todo, y en eso juegan con ventaja, porque esta parte del río está lo que yo llamo el ejército de Pancho Villa. Son profesionales independientes y que cada uno defiende sus teorías informativas como buenamente quiere o como buenamente entiende. Y llegan, por ejemplo, temas puntuales trascendentes para este país, como el tema de los GAL o el tema del CSIC, y fíjense qué tratamiento, o el tema reciente de Pinochet, qué tratamiento le ha dado el diario ABC, qué tratamiento le ha dado El Mundo o qué tratamiento le ha dado la COPE. ¿Por qué? Porque son profesionales independientes. Y lo único que buscamos en ese conducto es la independencia. Y por esa independencia nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor. He querido escuchar un poco el pasado. Yo sé que aquí hay varios compañeros
que han venido no a escuchar mi pasado, que más o menos lo conocen, o que poco o nada les puede interesar, sino a escuchar mi presente o mi futuro. Mi presente y mi futuro no me lo va a dictar el país. Mi presente y mi futuro es uno de los pocos privilegios que me han concedido estos 30 años. Lo voy a elegir yo. Soy un bien nacido, y de bien nacidos es ser agradecido. Estoy infinitamente agradecido a la cadena COPE, porque en el año 92 la cadena COPE nos abrió sus puertas. La cadena COPE nos ha permitido, y todos vosotros me entenderéis mejor que el resto, algo que no tiene precio, que es la libertad. Es un bien no necesario, sino absolutamente imprescindible. Y yo muchas veces me pongo en el pellejo de los jóvenes periodistas, de los aspirantes a periodistas en la facultad, lo difícil que lo tienen, el futuro tan difícil y tan complicado que tienen. Porque si encontrar el trabajo ya es un bien de por sí tremendamente escaso, una vez que encuentras trabajo, ¿qué hay de aquella famosa pirámide informativa, que es un poco el principio de esta profesión? ¿Qué, quién, cómo, por qué, dónde, para qué? Si depende del lugar en el que ni trabajes. Cuando llegó la famosa guerra mediática, el famoso enfrentamiento Grupo Z, Antena 3 Televisión, Grupo Prisa, los periodistas eran los mismos. ¿Qué tenía que decir o hacer un redactor del País? ¿Qué tenía que hacer o decir un redactor del periódico? Por eso, a la dificultad suprema de esta profesión, la dificultad suprema de los intereses mediáticos. Por eso digo, de bien nacidos es ser agradecidos. La cadena COPE nos ha permitido ser libres. Yo le he dado todo, he trabajado de sol a sol. Alguien se preguntará, y con razón, García es un majadero. Pues es posible que lo sea, porque un tío con su vida resuelta, con un patrimonio que ya no se puede gastar ni tirándolo, trabaja de sol a sol. Mi vida, por ejemplo, los sábados entro en la radio a las 3 de la tarde y salgo a la 1 de la mañana. Los domingos entro a las 2 y salgo a las 2 de la mañana. Y el lunes vuelta a empezar. ¿Soy un enfermo? No, me gusta lo que hago. Recordaba a Daniel, hace 25 años, cuando empezó Hora 25, la noche que yo conseguí una primicia informativa, que era de tarde en tarde, era el tío más feliz del mundo. Y la noche que me pisaban una noticia, cosa que ocurría muy a menudo, me cabreaba como un mono. 25 años después, la noche que piso una noticia, cosa que ocurre con muchísima frecuencia, soy el tío más feliz del mundo. Y el día que me pisan una noticia, cosa que ocurre de Pascuas a Ramos, me sigo cabreando como un mono. En el año 92, cuando yo estaba en una larga noche decidiendo COPE, Onda Cero, COPE, me llama un amigo mío que era presidente de Antena 3 Televisión, Antonio Asensio, y me dice a las 9 de la mañana, ya tengo la solución, ni curas ni ciegos. Y le digo, ¿qué? ¿Radiotaxi? Dice, no. Mira, en televisión, Antena 3, todavía no tenemos imágenes deportivas, pero más de lo que has hecho en la radio ya no vas a poder hacer. Te vienes a Antena 3, presentas un telediario, haces un programa de debate, haces lo que quieras, que ya tendremos información deportiva. Pero dije, no, a mí me gusta la radio, y de la radio me iré yo, no me va a echar nadie. No es soberbia, no es pedantería, pero cada uno puede elegir su futuro. Y sigo en la radio, y voy a seguir, precisamente por eso. En la COPE nos han dado todo.
nos han permitido todo, porque no hemos sido caprichosos. Hemos servido a la COPE mañana, tarde y noche, ofreciéndolo todo, y a cambio nos han dado mucho. La COPE es una empresa atípica, porque el accionista mayoritario de la COPE es la Conferencia Episcopal, y en principio el empresario o su empresario por excelencia tendría que ser Dios. Pero dentro de esa situación atípica, nosotros hemos tenido la ventaja de encontrar agentes en esta conferencia episcopal, como son su presidente, don Elías Llanes, como ha sido hasta hace muy poco su secretario general, don José Sánchez, y ahora su sucesor, Juan José Asenjo, o el hombre que coordina y incardina un poco la sintonía COPE, que es el consejero delegado don Bernardo Herráez, que sabe la grandeza de la libertad, que nos han defendido, que nos han apoyado, que les están hostigando, que han puesto precio a nuestra cabeza, que siempre se repite lo mismo, desde el país, desde la SER. En el año 92 las estrellas van a arruinar a la COPE, García gana 1.000 millones. Cuando nosotros llegamos la COPE estaba en la ruina. Hoy su estado es saludable y con unas perspectivas inmejorables. Cuando quieren meterse, lo dicen la COPE, la emisora de los obispos. Es decir, que puestos en el pellejo de la sotana, hay que aguantar mucho. Lo han aguantado. Eso tiene que tener la recompensa del reconocimiento. Por eso, mi deseo y mi sentimiento es el de continuar en la cadena COPE, aunque no siempre se pueden cumplir los deseos y los sentimientos. Hay un periódico que en los últimos días, antes periódico y ahora panfleto, está ofreciendo unas informaciones sesgadas, tergiversadas. Está hablando de ultimátums, está hablando de historias. Jamás en mi vida he pedido la cabeza de nadie. Mi continuidad en la cadena COPE no pasa porque me ofrezcan el cadáver profesional de nadie. La COPE me lo ha dado todo, pero yo para trabajar necesito encontrarme a gusto, cómodo, sentir el calor, el respaldo de todos los míos. Y en todas las estructuras, en todas las organizaciones, hay gentes diferentes. Yo, en los últimos tiempos, he advertido que estaba algo incómodo en la COPE. Se lo he hecho saber a los responsables de la COPE. Nunca he pedido la cabeza de nadie, ni mi continuidad, repito, pasa porque se cese a nadie. Me he tomado una temporada de reflexión. Es absolutamente falso lo que hoy publica también El País, que me han dado un ultimátum para que me incorpore mañana. Ya les anticipo, mañana no me incorporo. Esto no significa que deje la COPE. Esto no significa que vaya a volver a la COPE. Yo estoy en deuda permanente con mis oyentes y con mis compañeros. Tengo el privilegio de decidir mi futuro, pero repito, por agradecimiento, mi deseo y mi sentimiento es acabar mi vida radiofónica en la cadena COPE. Voy a agotar todas las vías para que así sea. Es rigurosamente falso, como también el panfleto ha publicado, rigurosamente falso que me haya comprometido con ningún grupo radiofónico. Es absolutamente falso que haya mantenido ninguna conversación ni con Onda Cero, ni con la compañía telefónica, ni con ninguna multimedia. Quiero la COPE, soy de la COPE y, si puedo,
voy a continuar en la COPE. Espero que pronto la COPE se pueda escuchar y sintonizar en Soria, y si yo no estoy en la COPE, advertirán pronto dónde vaya a estar, si es que estoy en algún sitio, o si no, desde mi retiro les tendré presentes en mis oraciones. Gracias y buenas noches. José María, muchas gracias, pero el acto no se ha terminado. Cuando uno se casa, cuando uno tiene las bodas y más las de plata, tiene obsequios de aquellas personas que le quieren bien y reconocen su trabajo. Y en Soria tenemos la suerte de tener un medio ambiente en el cual se han desarrollado una serie de deportistas sanos en todos los sentidos. Y creo que tenemos un equipo que, haciendo un poco parangón con tus bodas de plata, es el primero de la división de plata. Y creo que su presidente, su entrenador Miguel Ángel Lotina, con el que estamos soñando todos los sorianos todos los días, tiene algún regalo, alguna cuestión para ti en homenaje a tus 25 años. Tenemos un gran equipo de voleibol que también su gran entrenador, su gestor, el padre como tú de la radio deportiva, creo que también quiere sumarse al homenaje de estos 25 años de trabajo, de dedicación. José Miguel Serrato creo que también tiene algo para ti. Fermín, Abel y Enrique están trabajando en lo suyo, pero me han dicho que quieren que tengas el chándal que usan los niños en los colegios, el chándal de Antoni Cacho. La Fundación queremos que los próximos 25 años, José María, podamos tener la libertad, al menos, de poder escucharte o no en la COPE. Por lo menos la libertad de poder elegir. Y entonces queremos hacerte un testimonio de algo que para nosotros dice mucho. Ya lo dice con el equipo en Numancia, pero Numancia es mucho más. Numancia fue la lucha de un pueblo, del pueblo celtíbero contra el pueblo romano, y hoy queremos entregarte esta tabla de la madera de Soria, con el barro de Soria, en donde arriba puedes ver la lucha del pueblo celtíbero contra el romano, y debajo la paloma de la paz. Y te decimos a José María García, gladiador informativo por la paz en el deporte. Creemos, José María, que además a pocas personas les hemos podido entregar lo que te entregamos a ti, solamente a otra persona que tú quieres muchísimo y que el año pasado estuvo con nosotros también y al que desgraciadamente también se lo han quitado del medio. Nos estamos refiriendo a José María Carrascal, al que el año pasado le pusimos la insignia de oro de nuestra fundación. Creo que tienes todos los merecimientos para que lo lleves con la misma, yo creo que con el mismo orgullo con el que el presidente... ¿Se puede abrirla?
El lema de nuestra fundación es el árbol de la vida, con una base muy amplia que asienta en la tierra de Soria para que nadie ni nadie lo pueda derribar. Entonces creemos que también es un poco el símbolo de la libertad en el trabajo científico y en el campo de la salud. Decir que ha sido excesivo es decir poco. Gracias, porque uno nunca cree merecer tanto cuando lo único que ha hecho es intentar cumplir con su obligación y defender un poco lo que tiene que defender. A mí no me gusta la bondad, pero soy un enamorado de la generosidad. Y me encantan los leales y los generosos. Y antes de despedirme, porque tenemos que salir con urgencia hacia Madrid, tengo una reunión importante todavía cuando llegue a la capital de España, quería aprovechar la presencia aquí del presidente del Numancia y del subtécnico Miguel Ángel Otina para desearles en toda clase de éxitos. Nada es fruto de la casualidad, y que el Numancia esté donde está se corresponde con orden, con rigor, con trabajo y con disciplina. Recuerdo unas palabras de Miguel Ángel Otina, que fue comentarista de la cadena COPE en varias ocasiones el año pasado, después de comprometerse con el Numancia. Se suele decir aquello de que segundas partes nunca fueron buenas. La temporada no ha concluido y no sé si el Numancia podrá aguantar o no podrá aguantar esta marcha endiablada. Se está enfrentando a auténticos imperios económicos. Sí me disgustaría que el que ahora esté arriba y con 30 puntos y tan alejado de sus sucesores, si vienen maldadas y no puede mantener eso, que las cañas se vuelvan lanzas. Ganar todos sabemos ganar. Lo importante es estar con los que hacen un trabajo serio. Con esta invasión de extranjeros, Lotina me decía, quiero hacer y voy a intentar hacer un equipo no de mercenarios, sino de profesionales que sientan lo que hacen. Alguien me definía hoy al presidente, Paco Rubio, un tipo distinto y personal, que parece que no ha matado una mosca en su vida, y me lo definía, dice, es un águila. Siembra estiércol y nacen rosales. Evidentemente un equipo es la función sincronizada de un gran capitán y de un conductor. Creo que están en el buen camino. Que la suerte acompañe la seriedad, la responsabilidad y el trabajo. Y repito, a todas y a todos, muchísimas gracias. A todos los compañeros que hay aquí, no quiero que se sientan decepcionados por no responder a sus preguntas. Desde que comenzó esta temporada de reflexión no hago ningún tipo de manifestaciones y no sería justo hacerlas aquí y no haberlas hecho o no hacerlas en otro sitio. Repito, mi sentimiento y mi deseo es seguir en la COPE, pero no siempre los deseos se cumplen. Gracias y muy buenas noches.